Acaba de comenzar el invierno, recién esta semana. Temido como nunca, sus fantasmas circulan ya desde hace bastante tiempo. La sociedad está viviendo una de las horas más tristes que recuerde. Ya ni siquiera está cansada ni agobiada, ahora la oprime el hastío. El efecto anestesia del verano concluyó abruptamente luego de la Semana Santa. Desde entonces comenzó el apesadumbrado tránsito por la oscuridad. La capacidad de ver el futuro está directamente anulada. La crisis multidimensional, sanitaria, económica, social, política y emocional llegó a su máxima expresión. Como un barco con destino de naufragio, la gente siente que le entra agua por todas partes. Así lo dice, textualmente. Todo es pérdida. Cae el poder adquisitivo, se deteriora la calidad de vida, hay registros evidentes de movilidad social descendente. Desde no poder pagar el alquiler hasta tener que vender el auto o cambiar de prepaga, en los retrasos sociales que teníamos, en los estratos sociales, ¿no? que todavía tenían resto esto. Desde abandonar hábitos muy arraigados como el consumo frecuente de carne vacuna, o sentir que ya no va a poder renovar la tecnología cuando se rompa, hasta ver que ciertos consumos aspiracionales, como algunas marcas de ropa o modelos de zapatillas, quedan ahora demasiado lejos en la clase media-baja. Allí no hay contención ni red de contactos, y los pocos ahorros que existían se usaron el año pasado. A diferencia de otras crisis, se pierde en todo, no solo en lo económico. Y esto es lo que la vuelve inédita, esta crisis, incomparable e imprevisible. El pasado sirve de poco y las recetas que pueden hurgarse allí son de dudoso efecto. Esto no se parece a nada. Aun con todo el esfuerzo que están haciendo los médicos y el sistema sanitario en su conjunto, que son los héroes de la hora histórica, la tragedia sanitaria abruma, paraliza, encierra demasiada presencia de la muerte, real, potencial, mediática y simbólica, como para que no se derrumbe la pulsión vital. Aquellos que aún pueden luchar por esbozar una sonrisa, lucen forzadas las sonrisas, lucen forzadas, tensas, casi a contramano. El dolor es demasiado, no hay máscara que permita esconderlo. La salud emocional está prácticamente quebrada. El conflicto, la tensión, el deterioro y la degradación son vectores que cruzan desde los vínculos afectivos hasta la capacidad de dormir una noche de corrido. A veces irascibles, otras apáticas, las personas van. Ni siquiera ellas pueden predecir ni controlar la aleatoriedad de sus emociones, a esta altura desbordadas. Con todo el invierno por delante, la sociedad llegó al borde. Así lo dicen en las encuestas cualitativas, al borde. En ningún lugar del mundo la segunda ola fue igual que la primera, en la Argentina mucho menos. No se puede entender 2021 sin comprender 2020. Son un continuo. Se está pagando ahora el costo económico y emocional de un confinamiento que hoy todos reconocen en los dichos y en los hechos como prematuro y extenso. El efecto ilusorio de poder adquisitivo que hubo al comienzo por la conjunción de múltiples motivos, gastos que no se hacían, más baja inflación por el cierre, más ahorros, más IFE, más ATP, se rompió en la salida. Desde octubre del año pasado los argentinos se preguntan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La pregunta se tornó mucho más inquietante al diluirse el componente anestésico que se fue con el calor. El choque con la realidad terminó siendo más violento de lo previsto, tanto la sanitaria como la económica. En esa unidad conceptual y vivencial que transformó a 2020 y 2021 en un único tiempo que ya no se mide en días ni en meses, sino en presencia o ausencia de virus, los números meten miedo. Los de uno y los de lo otro. En lo sanitario, los gobiernos y los medios los informan en tiempo real, dan pavor. En lo económico resulta inútil eludir que el año pasado las ventas de autos cayeron 25%, las de indumentaria 35%, las de gastronomía y hotelería 50% y las de shopping center 60%. Solo resistió el consumo masivo que terminó empatado.
Más allá de que en la apertura progresiva la economía recobró parte de su ritmo, el golpe sobre muchos sectores ya se había producido y sus consecuencias en términos de empleo y capital de trabajo fueron inevitables. No podía ser de otro modo. Cuando concluimos el año con la segunda peor caída, escuche bien, del PBI de la historia, caímos 9.9, 10%. En 2002, que fue la peor, la contracción fue de 10%, 10.9, apenas un punto más. Hoy los ciudadanos tienen muy claro que pandemia y economía van de la mano. Hasta que no mejore la primera, no ven de qué modo podría serlo la segunda. Por eso se sienten vulnerables e impotentes, una combinación letal. Estoy mal y no puedo hacer nada por revertirlo, es la consigna. En los hogares se están produciendo implosiones silenciosas, cuyas consecuencias dejarán cicatrices llamadas marcas de guerra. Saldremos, pero ese registro estará allí para siempre. Solo más adelante lograremos adquirir verdadera dimensión de su magnitud. Ahora hay que cruzar el túnel, seguir andando, creer, aún en medio de penumbras que no pocos experimentan como tinieblas. Esto es apenas una apretada y muy parcial síntesis de lo que amargamente encontramos en nuestro último relevamiento cualitativo y en el análisis antropológico de nuestro laboratorio de tendencias sociales, ambos concluidos en mayo, dice Guillermo Oliveto, quizás el mayor especialista en consumo de la Argentina. Dice Oliveto, el novelista y ensayista italiano Alessandro Barico, acaba de sacar un pequeño libro al que él mismo calificó urgente, analizando con una tesis tan arriesgada como lúcida las implicancias de la pandemia. Se titula Lo que estábamos buscando. Su planteo es que todo esto no es otra cosa que un límite, un freno que consciente o inconscientemente la humanidad provocó a fin de autoimponerse una restricción que de otro modo nunca hubiera ocurrido. La creación del estilo de vida contemporáneo, acelerado, fluido, vertiginoso, global, que tanto nos atrae, nos divierte y nos tienta, era ya una criatura que se le había ido de las manos. Atento a las implicancias de eso que buscamos y encontramos, Barico le dijo al diario El País: la ciencia ha calculado en modo impreciso las consecuencias médicas del virus, enfermos, contagiados, muertos, pero no puede contar el sufrimiento, el malestar, la soledad, la depresión, el cansancio, el envejecimiento. No tiene un solo índice que mida todo eso. Y no se puede tomar una decisión sensata teniendo solo en cuenta lo que afecta a nuestro cuerpo y no a nuestro ánimo. Pero lo hemos hecho. No alcanza, dice Oliveto, el punto de vista epidemiológico, ni el económico, ni el social, ni el psicológico. Es todo eso junto y articulado, y para poder hacerlo hay un único prisma posible, la condición humana. Si no somos capaces de pensarlo desde allí, nunca terminaremos de entender de qué se trata lo que tiene a la gente contra las cuerdas. Así dice la gente en las encuestas, contra las cuerdas. Es en este punto donde vale la pena recurrir a la tesis de Terry Eagleton en su libro Esperanza sin optimismo. Al optimismo lo acusa de banal, inconducente y sobre todo improductivo. Puede haber muchas buenas razones para creer que una situación va a acabar bien, pero esperar que ocurra así porque eres optimista no es una de ellas. En cambio, revaloriza la esperanza, a la que muchos confunden con el optimismo, distinguiéndola claramente de él. Afirma Eagleton: esperar significa proyectarnos nosotros mismos con la imaginación en un futuro que consideramos posible. Incluso describe una diferencia importante con uno de sus parientes cercanos, el deseo. La esperanza se origina en el deseo, pero le añade un cierto empuje o entusiasmo. Es decir, la esperanza no es otra cosa que deseo más expectativas en el marco de lo posible. El imaginario de un lugar real, concreto, tangible a donde llegar, y las ganas, el entusiasmo y la convicción para ir hacia allí. Por eso la esperanza implica irrenunciablemente acción. En nuestra hora más oscura, no seamos optimistas, tengamos esperanza.